15 minutos antes, la tragedia que nadie imaginó. La vida, el legado y los últimos instantes de Rafael. El eco de una noticia que paralizó a España. 15 minutos antes de que la noticia explotara en todos los titulares, el mundo aún respiraba con normalidad. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, un país entero quedaría sumido en un silencio pesado, casi sagrado. Cuando la esposa del legendario cantante Rafael apareció frente a las cámaras, con los ojos enrojecidos, la voz quebrada y las manos temblorosas, el país entendió que algo irreparable había ocurrido. La frase que pronunció, breve, apenas audible, pero devastadora, marcaría para siempre la memoria colectiva. Sí, es verdad. Rafael ha fallecido. Sin embargo, para comprender la magnitud de esa escena, es necesario viajar atrás hacia los cimientos de una vida marcada por el talento descomunal, la disciplina férrea y una longevidad artística que pocas figuras han logrado alcanzar. Los orígenes de una voz destinada a cambiar la historia de la música. Rafael, nacido como Miguel Rafael Martos Sánchez, el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, llegó al mundo en medio de una España convulsa, aún marcada por la posguerra, pero también llena de sueños inquebrantables. Desde muy pequeño, su voz destacaba entre las demás, una mezcla de dramatismo natural, potencia inesperada y una expresividad que parecía imposible en un niño tan joven. Su familia, humilde pero unida, vio en él una chispa distinta. No era simplemente otro niño cantando villancicos o melodías de moda. Era una presencia magnética. Cuando interpretaba una canción, incluso en reuniones familiares, el ambiente cambiaba. Se detenían las conversaciones, se suspendía la respiración, y todos lo observaban como si delante de ellos creciera un artista ya formado. A los 9 años fue aceptado en el coro de la iglesia de San Antonio, donde comenzó a explorar los matices de su voz. Allí descubrió su capacidad para modular emociones, desde la dulzura hasta la intensidad casi teatral. Esa formación coral le daría después una base técnica fundamental para su carrera, la formación del ídolo entre la disciplina y la ambición. No basta con tener talento, hay que moldearlo. Rafael lo entendió desde muy joven. Su adolescencia estuvo marcada por la búsqueda constante de perfección. Se presentó a concursos locales, ganó certámenes regionales y paso a paso fue tomando presencia en circuitos musicales más importantes. Lo que más sorprendía no era solo su voz, sino su presencia escénica. Rafael no cantaba, interpretaba. Se movía como un actor trágico, como si cada canción fuera una confesión íntima en la que se dejaba la piel. Ese estilo dramático, criticado al inicio por ser demasiado intenso para la época, acabó marcando una revolución en el modo de cantar en español. Los productores comenzaron a fijarse en él, y no pasó mucho tiempo antes de que la industria musical comprendiera que estaban frente a un artista irrepetible. Su primer contrato profesional llegó a principios de los años 60. Desde ese momento, su ascenso fue meteórico. Rafael, él y el salto a la fama internacional. Un punto de quiebre fundamental en la biografía de Rafael fue su participación en el Festival de Eurovisión, representando a España en 1966 y 1967. Su interpretación de Yo soy aquel no solo lo lanzó al estrellato europeo, sino que selló su lugar como un icono emocional del mundo hispanohablante. Esa canción, con su carga dramática, su dicción perfecta y su gestualidad inconfundible, creó un antes y un después. Rafael se convirtió en un embajador natural de la música española, llevando sus giras por América Latina, Estados Unidos, la Unión Soviética y prácticamente todo el mundo. Cada concierto era un espectáculo. Los teatros se llenaban semanas antes y su manera de cantar, tronante, apasionada, desgarradora, dejaba al público al borde de las lágrimas. Rafael no solo interpretaba canciones, vivía una tragedia distinta en cada estrofa. La vida privada. El pilar que sostuvo al artista. Detrás de la figura pública había un hombre profundamente familiar. Su matrimonio con Natalia Figueroa, periodista y aristócrata española, marcó una etapa de estabilidad emocional para él. La familia que construyeron juntos se convirtió en un refugio fundamental durante los momentos más duros de su carrera. Natalia fue mucho más que una esposa. Fue confidente, consejera, acompañante de giras y testigo silenciosa de las batallas internas de Rafael. Siempre se mantuvo lejos de los escándalos mediáticos, protegiendo cuidadosamente la vida privada del artista. De ese amor nacieron 3 hijos, y con ellos una nueva dimensión en la vida de Rafael. La paternidad, que él siempre describió como una de las emociones más intensas y transformadoras,
que un ser humano podía experimentar: la salud, el desafío que marcó su vida adulta. La historia de Rafael no puede contarse sin recordar la batalla médica que enfrentó en 2003, cuando fue sometido a un trasplante de hígado debido a una hepatitis B crónica. Ese episodio no solo cambió su vida, sino también su manera de ver el mundo. Muchos creyeron que ese sería el final de su carrera. Sin embargo, él volvió a los escenarios con más fuerza y madurez que nunca. Pero aquel trasplante también dejó huellas profundas: fragilidad física, controles constantes, dietas estrictas y una conciencia permanente de que la vida podía desvanecerse en cualquier momento. Todo esto sería fundamental para comprender el shock que provocó la noticia de su muerte. Aunque era un superviviente, un luchador incansable, nadie, ni siquiera la prensa más insistente, esperaba que el final llegara de manera tan abrupta. El día que cambió todo. El silencio antes de la tormenta. La mañana del día de su muerte, según fuentes cercanas a la familia, Rafael se despertó con un leve malestar, algo que no consideró grave. Natalia, como siempre, estuvo a su lado. Conversaron sobre proyectos pendientes, sobre una entrevista próxima, sobre una posible gira homenaje por sus 65 años de carrera. Todo parecía normal, pero ese malestar, aparentemente inofensivo, fue el inicio de un deterioro rápido e inesperado. Durante las horas siguientes, Rafael comenzó a sentirse cada vez más débil. Aún así, insistió en no alarmar a nadie. «No quiero preocuparlos», le habría dicho a su esposa. Pocos sabían que ese sería uno de los últimos intercambios íntimos entre ellos. Los últimos instantes. El testimonio que rompió a su esposa. Cuando la condición de Rafael empeoró súbitamente, la familia llamó a emergencias. Los médicos llegaron de inmediato, pero su estado ya era crítico. Natalia permaneció a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de calma mientras las máquinas marcaban un ritmo cada vez más incierto. 15 minutos antes de las 12 del mediodía, su corazón dejó de responder. La habitación quedó en silencio. Natalia, testigo, esposa, compañera de vida durante más de 5 décadas, rompió en llanto. La noticia que sacudió al mundo, la confirmación oficial, el llanto de su esposa y el país paralizado. El momento exacto en que el mundo se enteró. Eran las 12:07 del mediodía, cuando los primeros mensajes comenzaron a extenderse como un fuego repentino en redes sociales. Al principio, parecían rumores típicos del mundo del espectáculo. ¿Es verdad que Rafael ha sufrido una complicación? Alguien dice que ha sido trasladado de urgencia. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba la magnitud real de lo que estaba ocurriendo en la residencia del artista. Los periodistas que cubrían la fuente de entretenimiento lo describirían más tarde como el minuto más confuso y caótico del año. Las cadenas de televisión pausaron su programación habitual. Los diarios digitales comenzaron a actualizar titulares frenéticamente. Los fans, sin saber aún lo que venía, empezaron a preguntar desesperadamente por información oficial. A las 12:14, mientras España se encontraba en un estado de incertidumbre, las puertas de la residencia familiar se abrieron. Y allí, en medio de cámaras, micrófonos y flashes interminables, apareció la figura más inesperada: la esposa del artista, su rostro quebrado, su postura frágil, sus pasos vacilantes. El silencio se hizo absoluto. Fue entonces cuando el país entero entendió que algo irreversible había ocurrido. Las palabras que nadie quería escuchar. La esposa del cantante, visiblemente afectada, respiró hondo antes de enfrentar a la prensa. Su voz temblaba. Sus manos buscaban un punto de apoyo que no existía. Los periodistas se prepararon para lo peor, pero incluso ellos no estaban listos para escuchar lo inimaginable. Sí, es verdad, Rafael ha fallecido. La frase quedó suspendida en el aire como un golpe brutal. No hubo gritos, no hubo preguntas, solo silencio. Un silencio que parecía más pesado que la propia noticia. Ella continuó, entre sollozos: «Hicimos todo lo posible. Los médicos lo intentaron todo. Se fue en paz, conmigo a su lado, pero demasiado rápido, demasiado inesperado». En cuestión de segundos, las cámaras comenzaron a transmitir en directo a todo el país. Miles, luego millones de personas escuchaban las palabras que rompían una era de la música española. El caos mediático. Una noticia que detuvo a España. A las 12:20, los principales noticieros interrumpieron su programación. Última hora. Ha fallecido Rafael, leyenda de la música española. Los presentadores, visiblemente conmovidos, intentaban equilibrar profesionalismo y emoción. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Las redes sociales colapsaron. La etiqueta #GraciasRafael se convirtió en tendencia mundial en menos de 5 minutos. Las emisoras de radio cambiaron sus listas habituales para reproducir sus canciones más emblemáticas.
Yo soy aquel. Escándalo, digan lo que digan. En las calles, los altavoces de tiendas, restaurantes y hasta taxis comenzaron a sonar con su música, como si el país entero hubiera entrado espontáneamente en un homenaje improvisado. Una sensación de incredulidad recorría cada rincón del mundo hispanohablante. El testimonio completo de su esposa. Detalles de los últimos minutos. Horas más tarde, la esposa del cantante ofreció un testimonio más amplio, a petición de los medios y para poner fin a los rumores que empezaban a circular. Se despertó con un malestar leve. Él pensó que sería pasajero. No quería preocupar a nadie. Minutos después comenzó a debilitarse rápidamente. Fue todo tan súbito, tan inesperado. Yo estaba a su lado. Le dije, no me dejes. Él solo me apretó la mano. Los médicos llegaron enseguida, pero ya no respondía como antes. Su corazón estaba demasiado cansado. Se fue sin sufrir, solo muy rápido. Mientras hablaba, la imagen de ella sosteniendo un pañuelo blanco se convertiría en un símbolo de ese día. El luto, la fragilidad y la humanidad detrás de una figura artística que había marcado generaciones. Las reacciones de la familia. El dolor puro. Los hijos del cantante regresaron de inmediato a la residencia familiar. Ninguno habló con la prensa. Su dolor era evidente. Abrazos largos, lágrimas silenciosas, manos temblorosas intentando saludar a los seguidores que se congregaban a las afueras. Uno de sus nietos, según fuentes cercanas, preguntó inocentemente, ¿por qué ya no va a cantar más el abuelo? Esa frase, simple, infantil, devastadora, recorrió los medios como un eco que multiplicó el impacto emocional de la noticia. El país entero de luto, reacciones políticas, artísticas y públicas. Las instituciones culturales fueron las primeras en pronunciarse. El Ministerio de Cultura lamentó profundamente la muerte del maestro, referente y orgullo de España. Varias ciudades anunciaron luto oficial. Los teatros apagaron luces, algunos ayuntamientos colocaron lazos negros en sus balcones. Artistas de todas las generaciones comenzaron a publicar mensajes. Se va un gigante, pero su voz queda para siempre. No habrá otro como él. Gracias por enseñarnos que la música también puede ser teatro, pasión y verdad. Cantantes, actores, periodistas, políticos, todos coincidían en que el país había perdido una de sus figuras más queridas e influyentes. La multitud frente a la residencia. Un homenaje espontáneo. En pocas horas, cientos de personas comenzaron a llegar frente a la casa del artista. Algunos llevaban flores, otros fotografías, otros simplemente llegaban con lágrimas en los ojos y las manos en el pecho. Había silencio, pero también canto. Un grupo comenzó tímidamente a entonar «Yo soy aquel». Pronto, toda la multitud se unió. La escena era profundamente emotiva. Velas encendidas, gente abrazándose sin conocerse, señoras mayores llorando, jóvenes que apenas conocían su música pero sabían quién era él. Padres explicando a sus hijos por qué ese hombre era importante. Se creó un altar improvisado con ramos, cartas manuscritas y discos antiguos. La imagen era tan poderosa que los noticieros la transmitieron durante horas. Las primeras informaciones médicas. ¿Qué ocurrió realmente? Aunque la familia pidió privacidad, un familiar cercano reveló a la prensa que la causa del fallecimiento había sido un colapso cardíaco súbito, probablemente relacionado con condiciones de salud previas derivadas de su trasplante de hígado en 2003. Los médicos, consultados por los medios, señalaron que este tipo de episodios pueden aparecer sin previo aviso, incluso en personas que siguen tratamientos rigurosos. Esa explicación tranquilizó a quienes temían que hubiera ocurrido algo más grave o misterioso, pero al mismo tiempo añadió un tono trágico a la narrativa. Rafael había sido un sobreviviente durante décadas, pero su cuerpo ya no podía dar más. El homenaje global del mundo hispano a países inesperados. No solo España lloró su muerte. En México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y gran parte de Europa se organizaron homenajes espontáneos. Radios latinoamericanas dedicaron horas completas a su música. En Moscú, donde Rafael tenía una base de fans considerable desde los años 70, un pequeño grupo se reunió frente al teatro donde él había actuado décadas atrás. Incluso artistas de géneros totalmente distintos, pop urbano, trap e incluso reggaetón, publicaron condolencias. De una forma u otra, todos habían sido influenciados por su dramatismo, por su dominio del escenario y por su manera única de convertir una canción en un acto teatral. El reto de los medios. ¿Cómo contar la muerte de un ícono? Los periodistas enfrentaron un desafío enorme. ¿Cómo narrar la pérdida de alguien que pertenecía tanto a la gente, que formaba parte del ADN cultural de un país entero? No era una muerte común.
Era la muerte de un símbolo. Las redacciones se paralizaron. Se escribieron obituarios a contrarreloj, se revisaron archivos históricos, se desempolvaron grabaciones antiguas. La televisión preparó programas especiales que repasaban su carrera desde los años 60 hasta los últimos días. Uno de los titulares más compartidos fue: murió Rafael, pero su voz queda para siempre. La tormenta emocional. Millones de personas en duelo. A diferencia de figuras públicas polémicas o generacionales, Rafael pertenecía a todos, a los jóvenes, a los mayores, a los nostálgicos, a los modernos. Había logrado algo difícil: mantenerse vigente durante más de 6 décadas sin perder respeto. Las redes se inundaron de mensajes personales. Mi abuela lo adoraba. Hoy siento que la pierdo un poco a ella también. Mi madre me lo hacía escuchar de niño. Lloro como si fuera un familiar. No puedo creer que nunca más lo veré en un escenario. Los psicólogos mediáticos explicaron que la muerte de Rafael tenía un impacto profundo porque representaba la desaparición de un fragmento emocional de varias generaciones. La decisión familiar, funeral privado o homenaje nacional. En la noche del mismo día, la familia emitió un comunicado. Agradecemos el cariño infinito recibido hoy. Rafael amó profundamente a su público. Respetando su deseo, su funeral será íntimo. Sin embargo, se organizará un homenaje público en los próximos días para honrar su legado. El país aceptó la decisión. Rafael siempre había sido discreto en su vida privada. Respetarlo era una forma de quererlo. Los últimos momentos. En la residencia. Una crónica detallada. Diversas fuentes cercanas describieron lo ocurrido minutos antes del fallecimiento. Rafael estaba sentado, apoyado en la cama, conversando con su esposa. No gritó, no sufrió, no pidió ayuda desesperadamente. Simplemente comenzó a perder fuerza. Lo miró como quien se despide sin palabras. Ella tomó su mano, y en cuestión de segundos, él ya no estaba. Los médicos confirmaron que fue un proceso extremadamente rápido, casi imperceptible. Una despedida sin violencia, sin agonía prolongada. ¿Cómo se enteraron los famosos? Reacciones privadas. Algunos testimonios revelaron detalles íntimos. Un cantante amigo de la familia recibió la llamada y rompió en llanto antes de colgar. Una actriz cercana a la esposa del artista declaró que Natalia estaba devastada, pero increíblemente entera. Un presentador de televisión confesó que tuvo que salir del aire porque la noticia lo superó emocionalmente. Una noche que nunca se olvidará. A medida que caía la noche, España se sumergió en una atmósfera de duelo. Las calles estaban más silenciosas de lo normal. Los bares transmitían las canciones del artista. En algunos balcones la gente colocó velas en honor al cantante. Era como si el país entero hubiera decidido despedirlo simultáneamente. El legado eterno de Rafael. Secretos finales, revelaciones íntimas y la huella imborrable que dejó en el mundo. El día después. El vacío que se siente cuando se marcha un inmortal. España amaneció distinta. Las calles parecían más silenciosas. Los noticieros repetían en bucle las imágenes de la esposa del cantante anunciando la tragedia. Los programas culturales dedicaban especiales interminables repasando su carrera. Pero más allá de los medios, lo que realmente sorprendió fue el vacío emocional que dejó su partida. Era como si un pilar cultural hubiera sido arrancado de raíz. Las personas mayores recordaban haberlo visto por primera vez en blanco y negro. Los adultos lo recordaban como la voz de su juventud. Los jóvenes lo conocían como una leyenda que trascendía generaciones. Nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. Era la muerte de un símbolo, pero también era el nacimiento de un mito eterno. España, detenida. El homenaje nacional que el Ministerio de Cultura anunció 3 días de luto oficial, algo reservado solo a figuras excepcionales. En ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Granada y Valencia, se instalaron pantallas gigantes donde se proyectaban sus conciertos más memorables. En la Plaza de Colón, miles de personas se reunieron espontáneamente cantando Mi Gran Noche, como si fuera un himno nacional no declarado. Algunos lloraban, otros sonreían recordando anécdotas familiares, otros simplemente observaban en silencio, atrapados por la nostalgia. Los teatros bajaron parcialmente sus luces. Las radios transformaron su programación en un homenaje permanente. Las iglesias ofrecieron misas en su memoria. Era un duelo colectivo que no distinguía ideologías, edades ni clases sociales. Los secretos que emergen después de su partida. La muerte de una figura tan grande siempre abre puertas que antes estaban cerradas.
Los periodistas comenzaron a recibir llamadas de personas cercanas que deseaban compartir detalles jamás contados, no por escándalo, sino por amor, respeto y necesidad de honrar la verdad. Su obsesión silenciosa por la perfección. Un antiguo productor reveló que el artista podía pasar horas afinando un solo gesto frente al espejo antes de un concierto. Él creía profundamente que cada movimiento debía transmitir algo auténtico. No estoy cantando una canción, estoy contando una vida, decía. Cartas privadas nunca publicadas. Un miembro de su equipo confirmó la existencia de varias cartas manuscritas que el cantante escribió a lo largo de su vida. Algunas iban dirigidas a su esposa, otras a sus hijos, otras eran reflexiones sobre su propia mortalidad. La familia aún no ha decidido si las hará públicas. El miedo que ocultó durante décadas, pese a su carácter imponente, revelaron que siempre tuvo un temor silencioso. Dejar de cantar. Su voz era su identidad, su propósito, su refugio emocional. Por eso, cada concierto era para él una prueba, una demostración de que seguía vivo en el sentido más profundo, la voz que se hizo eterna. ¿Por qué Rafael no morirá nunca? Los expertos en música coincidieron en algo. Rafael no fue simplemente un cantante, fue una escuela, un género, un espectáculo viviente. Su legado se sustenta en varios pilares. Su estilo interpretativo, nadie antes, y nadie después, dominó el escenario como él. Las manos dramáticas, los giros teatrales, la mirada profunda. El cuerpo al servicio total de la emoción. Su capacidad de reinventarse. Cantó boleros, pop, baladas, música sinfónica. Colaboró con artistas jóvenes, se actualizó sin perder identidad. Sus letras, cargadas de nostalgia, fuerza, romanticismo y tragedia. Cada canción era un monólogo, una confesión, una obra de teatro en miniatura. Su presencia global, éxitos en Europa del Este, América Latina, Estados Unidos. Una carrera de más de 60 años que lo convirtió en un embajador universal de la música en español. La vida después de la muerte. Cómo su esposa afrontó el duelo. Natalia Figueroa se convirtió sin querer en el rostro del luto nacional. Durante las primeras horas tras su anuncio, permaneció en completo silencio. Cerró las ventanas, apagó los teléfonos y se retiró a la habitación donde pasaron juntos sus últimos instantes. Según un amigo cercano, ella dijo en voz baja, «Se llevó parte de mí, pero también me dejó otra parte de él para siempre». En los días siguientes enfrentó el proceso más duro: organizar el funeral privado, atender a los hijos devastados, gestionar cientos de cartas que llegaban al domicilio, responder mensajes de jefes de Estado, artistas y personalidades de todo el mundo. Aún así, mantuvo la entereza que siempre la caracterizó: el funeral privado. Un adiós íntimo profundo. El funeral se realizó en estricta privacidad, siguiendo la voluntad del artista. Participaron solo familiares directos, 3 amigos íntimos y un sacerdote que había acompañado al cantante durante años. No hubo cámaras, no hubo prensa, no hubo discursos mediáticos. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Un ramo de rosas blancas, un retrato del artista en su juventud, una vela encendida junto a un pequeño crucifijo. Sus canciones en versión instrumental, sonando suavemente en la sala. Uno de sus hijos leyó un fragmento de una carta que el cantante escribió hace décadas: «Si algún día ya no estoy, no lloréis porque me fui. Celebrad que viví, que canté, que amé, y que cada aplauso me dio una vida nueva». Ese momento arrancó lágrimas incluso a quienes habían prometido mantenerse fuertes. El homenaje público. El país reunido para despedirlo. 3 días después, se organizó un gran acto en Madrid. Miles de personas acudieron. Las filas se extendían por varias calles. Algunos esperaron hasta 6 horas para poder dejar una flor o una carta en el altar oficial. El homenaje incluyó una orquesta sinfónica interpretando Yo soy aquel, proyecciones de sus conciertos más emblemáticos, testimonios de artistas jóvenes que reconocían ser hijos artísticos de Rafael, un minuto de silencio que estremeció a todo el país. La multitud cantó Escándalo, como un acto de celebración. Porque, como muchos dijeron ese día, él nunca quiso que lo lloraran, sino que lo vivieran. El impacto internacional, festivales, cines y teatros. Lo recordaron. En México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia se realizaron actos de homenaje simultáneos. En Moscú, proyectaron su concierto histórico de 1971. En Buenos Aires, el Teatro Cervantes dedicó una función completa a su memoria. En México, varios artistas populares organizaron un concierto tributo que se transmitió en vivo para millones. Rafael había logrado lo que pocos artistas consiguen: trascender culturas, idiomas y generaciones. Su legado artístico, lo que quedó para siempre,
Más de 6 décadas de carrera. Un récord impresionante. Pocos artistas han mantenido relevancia durante tantos años. Más de 600 canciones grabadas, baladas, pop, boleros, versiones sinfónicas, un catálogo infinito. Premios y reconocimientos. Gold Records, Latin Grammy, medallas culturales, placas honoríficas en decenas de ciudades, reconocimientos de gobiernos extranjeros, su influencia en nuevos artistas. Cantantes actuales, desde pop hasta rock y géneros urbanos, lo mencionan como inspiración. Los últimos secretos. Revelaciones de su entorno íntimo. Un proyecto sin terminar. Fuentes familiares revelaron que Rafael trabajaba en un álbum especial donde reinterpretaba sus clásicos en formato acústico. El proyecto quedó inconcluso, pero su esposa confirmaría más tarde que la familia consideraba publicarlo como homenaje póstumo. Un diario personal. Aunque nunca lo admitió públicamente, el artista mantenía un cuaderno donde anotaba reflexiones, miedos, sueños y letras nunca reveladas. La carta que dejó escrita sin saberlo, en una libreta, encontraron un párrafo que parecía anticipar su partida. Cuando mi voz ya no resuene en los teatros, que resuene en vuestros recuerdos, porque ahí, en vuestra memoria, seguiré cantando para siempre. El mito se consolida. El nacimiento de una leyenda inmortal. Con su muerte, Rafael pasó de ser un artista vivo a una leyenda eterna. Los especialistas en cultura afirmaron que su figura se equipara a las grandes leyendas del siglo XX. Frank Sinatra, Edith Piaf, Charles Aznavour, Juan Gabriel. Su música ahora forma parte del patrimonio emocional del mundo hispano. Las escuelas incluirán su obra. Las universidades lo estudiarán. Los teatros seguirán representando su estilo dramático y único. Una reflexión final. ¿Por qué su ausencia duele tanto? No duele solo la muerte del artista. Duele perder a un símbolo de estabilidad emocional en un mundo cambiante. Rafael acompañó bodas, funerales, cumpleaños, rupturas, reconciliaciones. Estuvo en radios, televisores, escenarios, playlists. Era parte del ADN sentimental de millones. Cuando murió, millones sintieron que moría un pedazo de su propia historia personal. Epílogo. La promesa que queda en su memoria. La esposa del cantante, en una declaración emitida días después, dijo: él no quería que lo recordaran con tristeza. Quería que su música siguiera viva. Y así será. Sus palabras se convirtieron en un compromiso nacional, porque Rafael no murió. Simplemente cambió de escenario. Ahora canta en la memoria, en los corazones, en la historia.